En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre, Bendita sea por siempre. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a día miércoles. Empecemos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, luces para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva en término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa sagrado al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su intercesión por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que el semilla que se plantar dé fruto y fruto en abundancia. Oh Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, y no solo palabra todo el ser de todas aquellas personas que ven este programa, cuida, los protege, los bendice, los como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Padre Santísimo, te pedimos que seas tu voz la que salga de nuestro corazón, úsanos como instrumento tuyo, que así sea. Amén. Miércoles, habla Señor, que tu siervo escucha. Deuteronomio 4, capítulo 4, versículo del 5 al 9. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir, así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de nuestros padres, os va a dar. Mirad que yo os enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor mi Dios, para que lo cumpláis en la tierra donde vas a entrar para tomar posesión de ella, ponerlos por obra, que ellos son nuestra sabiduría y nuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticias de todos ellos dirán: cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como los de está el Señor Dios de nosotros, siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda ley que hoy os doy? Pero cuidado, guárdate muy bien de olvidar los sucesos que vieron los ojos, que no se aparten de tu memoria mientras vivas. Cuéntaselos a tus hijos y nietos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 147. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Mateo capítulo 5, versículo del 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien los cumple y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Glorifica al Señor Jerusalén. ¿Qué entendimos? ¿Qué aprendemos o qué Dios nos quiere enseñar? Pues Dios nos habla de glorificar a nuestro Padre por medio de los mandatos que se nos ha dado, y que pues Él quiere que cambiemos la vida que llevamos, porque lo que quiere Dios es que seamos felices y pues que vengamos a purificar el alma, y por eso nos da la inteligencia y la sabiduría para entender la ley de Dios
y entender que lo que Dios quiere para nosotros es puro amor y que pues, o sea, el amor de Dios es libre. Empieza, dice, glorificar al Señor. Glorificar es adorar, adorar es obedecer, y tú dijiste mandamientos. Tenemos que obedecer mandamientos, pero habla de Jerusalén, le dando un orden a Jerusalén. Y en el Antiguo Testamento nos habla de una Jerusalén, y en el Nuevo Testamento nos habla de otra Jerusalén. Y las dos Jerusalén son regidas por mandamientos. Por ejemplo, el pueblo de Israel, Dios le da un mandamiento, o le da mandamientos por medio de su profeta Moisés. Dios habla por medio de Moisés y les dice: aguárdate, Israel, de los decretos que te va a dar. Ya vamos ahí, habla, Señor, que tu siervo escucha. Moisés habló al pueblo diciendo: ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando a cumplir. Ok, Dios le dice al pueblo de Israel, que es su pueblo: vas a escuchar los mandamientos que yo te voy a decir. Le va a dar una ordenanza. ¿Para qué? Pues para que se salven, para que sepan de Dios. A ver, vamos. Así vivirás y entenderás y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de nuestro Padre os va a dar. Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor, mi Dios. Ok, para poder entrar a esa tierra prometida, que después se llamaría, o sería la capital, Jerusalén, yo tengo que obedecer los mandamientos de Dios, para poder estar ahí. Y si quiero estar ahí, necesito llevarlos a cabo. Hay una recompensa. ¿Qué es lo que pasa cuando yo obedezco los mandamientos de Dios? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Ponerlos por obra, que ellos son vuestra sabiduría y nuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de todo ellos dirán: cierto que esta gran nación es un pueblo sabio y inteligente. Vas a obtener sabiduría. ¿Sabías tú eso? Mucha gente le causa flojera estudiar las cosas de Dios. No solamente la Biblia, la misa, las clases que tú vas, te acabas de llegar del grupo de oración. Todas esas clases, todas esas cosas van haciendo un ser completamente diferente en ti. Después, a veces cuando uno no estudia, a veces somos muy maldicientos, decimos muchas malas palabras, malas cosas, todo lo que el corazón está lleno lo soltamos. Cuando estudias palabra de Dios, esas palabras salen afuera y entran las palabras nuevas, entonces tu dialecto es completamente diferente. Se oye de una manera diferente. Una persona que está estudiada, Pedro no sabía leer ni escribir. Mas, sin embargo, cuando se presentó frente al comité de todos los fariseos y saduceos dentro de Jerusalén, la gente decía, ellos mismos, los sacerdotes decían: ¿quién es este? No es un pescador. Entonces, ¿dónde saca tanta sabiduría? La palabra de Dios te abre un conocimiento completamente diferente a lo que hay en la tierra. Por eso Dios nos dice: la única diferencia entre una persona y otra, una persona que sigue a Dios y una persona que no sigue a Dios, es la sabiduría. El día de mañana, si tú sigues abriendo el corazón a Dios, tú podrás estar enfrente de la gente y no te vas a sentir a gusto. ¿Por qué? Porque tú ya piensas de una manera completamente diferente. No es que tú seas, que te sientas mejor, o sea, para presumir que eres mejor, no. Lo que pasa que ves a la gente con la que te juntabas
y dices tú, no, no sé, no me siento a gusto. Como que ya las conversaciones, los chistes y las cosas que hacen como que no le hay sentido. Y si tú les empiezas a hablar de lo que tú estás sabiendo, pues se van a quedar como, ¿qué es esta mujer? O sea, que van a chocar dos tipos de personas. Las cosas de Dios te dan sabiduría y te distinguen de la demás gente, de los demás. Entonces, si tú obedeces todos estos mandamientos, dice, glorifica al Señor Jerusalén. Glorificar eso, dijimos que era adorar, obedecer los mandamientos te lleva a la tierra prometida, a la Israel, a la Jerusalén, a la tierra prometida. Y cuando tú obedeces los mandamientos, pasa lo que dice el Salmo 1, habla Señor. Que tu siervo escucha. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Seón, que ha reforzado los cerrojos de tu puerta, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. ¿Qué es eso? Pues de que de los cerrojos de la puerta, desde que ya no nada malo va a entrar en tu corazón. Fíjate, yo no lo había visto de esa manera. Eso lo vamos a ver ahorita. Cuando el pueblo de Israel se comportaba de una manera de adoración a Dios, de obediencia a Dios, entonces Dios lo protegía, cerraba todas las puertas. Cuando Dios nos conceda llevarte a Jerusalén, vas a ver todas las murallas y todas las puertas, se cerraban las puertas y adentro hay una ciudad, ¿no? Y ahí la gente vivía tranquila porque nadie podía entrar. Porque Israel era fuerte, no, porque Dios lo protegía. Dios ponía la mano sobre Israel y nadie podía tocarlo. Dice algunos escritos de la Biblia que una vez había más de 200,000 personas que iban a atacar a Israel y Dios mandó a un ángel y ésta le dio muerte a todos. Y no son historietas, no son novelas, era algo real que Dios hizo para proteger a su pueblo. Lo hizo hace poco, en el año 1960, creo que la guerra de los 6 días y el 7º día descansaron. Atacan a Israel, todas las naciones, incluyendo Egipto, todas las naciones alrededor, atacan a Israel, 1960, y lo van a destruir. Ese es el plan. Israel, uno de los soldados oye por medio de la radio que lo van a atacar, avisa, y con un ejército mínimo de unos cuantos aviones, destruyeron a todos los ejércitos. Hicieron que los ejércitos se hicieran para atrás y se apoderaron de más tierra increíble. Si no se acerca el 7º día que lo respetan ellos demasiado, estos agarran todo, hubieran desaparecido hasta Egipto, porque iban agarrando fronteras y fronteras y fronteras. Un ejército pequeñísimo, pero no era el ejército, era Dios Todopoderoso quien peleaba por ellos. Y era increíble, tú lo puedes ver en el internet, cómo ellos, con un ejército tan pequeño, destrozaron a más de 2 o 3 ejércitos de 2 o 3 países. Increíble, cómo Dios lo puede hacer cuando el pueblo se somete a la voluntad de Dios. Así lo hace Dios en nuestras vidas, como nosotros como personas. Ahorita tú decías, cierra los cerrojos del corazón. Y yo no lo había entendido así tampoco. Por eso todos aprendemos día a día. Tu corazón lo cierra Dios y no entra cosa mala. Aquí ya no estamos hablando de carne, aquí ya estamos hablando del espíritu, del alma. Por eso la nueva Jerusalén, ahora Jesús nos va a hablar de ella. Glorifica a Dios, Jerusalén. ¿Quién es la Jerusalén? Ya sabemos que la Jerusalén es la que está allá en Israel. Esa es la del mundo. Pero aquí hay otra Jerusalén. Y esa Jerusalén es espiritual. ¿Cuál es la Jerusalén espiritual? ¿La Virgen María? La Virgen María. ¿Por qué? Porque la Virgen María, dentro de ella, se desarrolla un cuerpo, el cuerpo místico de Dios, la iglesia, Cristo, y nosotros lo vamos formando. Cuando tú vas a Jerusalén, aquí en la tierra, vas a ver 3 iglesias, la musulmana, la judía y la católica. Y la católica une a las dos, va a unir a las dos.
El día de mañana las va a unificar. Y no hay más nada. Está el pueblo dirigida por, o va a estar dirigida por una sola iglesia. En este caso va a ser la católica, que va a unir a los dos. Cristo va a unir a los judíos y a los musulmanes. Próximamente. No va a pasar de muchos años. Lo vamos a ver. Dios nos conceda, lo vamos a ver nosotros, todos. Entonces Jerusalén es María. La María, lo dice el libro de Apocalipsis, vi bajar la nueva Jerusalén vestida de novia con su esposo, Dios. Y en ella estaba el templo, el nuevo templo de Dios, que es Cristo mismo. Por eso Cristo mismo en el Evangelio nos enseña, así como se tiene que cumplir los mandamientos para entrar a la Jerusalén aquí en la tierra, también se tiene que cumplir los mandamientos para entrar a la Jerusalén del cielo. Mira, habla Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creas que he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. A ver, aquí dice, aquí siempre sale un dilema, porque los judíos dicen que nosotros los católicos cristianos decimos que los mandamientos ya no van. Y ellos dicen, ellos defienden a capa y espada que los mandamientos no desaparecen, los mandamientos tienen que continuar. Y eso es cierto. El detalle es que nosotros no los podemos cumplir. ¿Por qué? Porque nadie los puede cumplir y la prueba está en ellos. Si ellos pudieran cumplir los mandamientos, no estuvieran sufriendo lo que están sufriendo en la actualidad. Todo el tiempo, toda la vida, el pueblo judío ha sufrido. ¿Por qué? Porque a veces obedecen los mandamientos y después caen en el pecado y vuelven a desobedecer. Esa es la vida del ser humano. Tú refléjate en Israel, quita el nombre de Israel, pon tu nombre y te darás cuenta que es tu vida. A veces estás contenta con Dios, a veces no estás contenta con Dios y vienen las demás. Cuando estás contenta con Dios, llega la bendición. Cuando estás disgustada con Dios, empiezan los problemas, las tribulaciones. Es lo que le pasa a Israel. Entonces Jesús viene porque Él nos quiere llevar a la nueva Jerusalén, a la espiritual. Y para ello Él tiene que cumplir la ley. Él la tiene que cumplir. Él no viene a abolir, viene a cumplir. ¿Qué es abolir? Como regir. Desaparecer. Como que yo no vengo a quitar la ley, yo la vengo a cumplir. Y por eso, cuando Él la cumple, la ley, dice muchos, ya no puede ser, porque ya la cumplió alguien. La ley sigue siendo. El problema es cómo tú y yo vamos a llegar a Jerusalén. ¿Cómo vamos a glorificar a Jerusalén? Pues la manera de glorificar a Jerusalén es haciendo lo que la Jerusalén hizo. Adorar, obedecer. Se aparece el ángel a María y le dice, concebirás un hijo, al cual pondrás por nombre Jesús. María, mirando al ángel, le dice, he aquí la esclava de mi Señor, hágase en mí según tu voluntad. Tu palabra, tu voluntad. Ese es adorar. Jerusalén está obedeciendo. Y luego nos da un hijo, Jesús, y Jesús le pregunta a su padre, Señor, si es posible quitar de mí este cáliz, mas no será mi voluntad, sino la tuya. Obedeció. Y obedeció. Entonces, la iglesia y Jerusalén están obedeciendo. Si yo quiero pertenecer a ese cuerpo místico para darle honra y gloria a Dios, pues me tengo que integrar ese cuerpo. Y por eso aquí hemos hablado toda la semana pasada de lo importante que son los sacramentos, porque ellos son los que te integran al cuerpo bendito de Jesús, que es la iglesia, y ya estando dentro de la iglesia, ya están cumplidos los mandamientos, los cumpliste. Y al cumplir los mandamientos, otra parte que decía al final, mira lo que dice los últimos versículos del Evangelio, habla Señor, que tu siervo escucha.
El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se le enseña así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Aquí ya habla del reino de los cielos. Por eso decimos que está hablando de dos tipos de Jerusalén. Para yo poder entrar al reino de los cielos, pues tengo que obedecer todos los sacramentos. Los sacramentos me cumplo, al obedecer los sacramentos, cumplo automáticamente los mandamientos. Estoy dentro del reino de los cielos. Si yo me brinco uno, hace poco, ahorita estaba hablando con una persona en Laredo, México. Y esta persona de Laredo, México, sus familiares insistieron tanto de que fuera a la iglesia y ella logró que toda la familia fuera a la iglesia a hacer los sacramentos. Y cuando llegan a hacer los sacramentos, el sacerdote no miento, el que está enseñando les dice, mira, no es importante ni el matrimonio ni la orden sacerdotal, vamos a hablar de los demás mandamientos, estos no son importantes. No puedes hacer eso porque Dios instituyó 7 y 7 es plenitud y plenitud es perfección. Yo me quedé sorprendido. Cuando me dijo eso, dijo, no puede ser posible porque me dicen que no me van a dar la confirmación, pero me van a dar un papel. ¿Cómo? Sí, nomás me van a dar un papel, pero no voy a recibir la confirmación y dicen que con eso ya es más que suficiente. Y no me quedé con la duda, hablé a la diócesis de Laredo, México y les pregunté, oye, ¿cómo está esto? ¿No? Y me dicen, no puede ser, pues es que está pasando. Pero ¿cómo? Y empezamos a dialogar y quedaron de poner mano en el asunto. Ojalá que Dios, es que no puede ser posible. Si lo que van a recibir es a Cristo, no es cualquier cosa, ¿cómo va a ser más importante un papel que Cristo mismo? Y es de lo que está hablando Jesús. Aquí no puedes, ni una tilde, nada. Todo lo que Jesús dijo se tiene que cumplir, se tiene que hacer. Nada de lo que me gusta, así, con todo el respeto a mis hermanos protestantes. Es que el cuerpo es solamente un símbolo. No, la Biblia nunca habla de símbolo. Eso es verdad, dijo Jesús. Aquí no se trata de escoger lo que a mí me gusta y no me gusta. Si yo quiero estar en el reino de los cielos, que es Cristo, que es la iglesia, tengo que cumplir los mandamientos. El reino de los cielos tiene un rey y el rey es Jesús y Jesús tiene mandamientos. Los reyes tenían mandamientos, hay que obedecerlos, obedecer los mandamientos. La única manera de estar en el cielo, en la Nueva Jerusalén, es obedecer los sacramentos que automáticamente nos lleva a cumplir los mandamientos. ¿Cómo es esto? Mucha gente te pregunta, decía un testigo de Jehová, es que los católicos son una bola de borrachos. Sí, todos los católicos son todo malo, pero lo que pasa dentro de la iglesia, solamente Dios lo puede hacer. Te das cuenta que cuando tú entras a la iglesia, todo es purificar tu alma. Sí. Pedir perdón. Primeramente Dios nos mete a estar en paz, porque un corazón que no está en paz no puede recibir a Dios. Confesamos nuestros pecados, pedimos piedad, Señor ten misericordia de nosotros, y después hacemos lo que dice el Salmo, glorifica al Señor Jerusalén, lo glorificamos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que tienen, o sea, lo estamos adorando todo el tiempo. Después el sacerdote nos invita a orar, oremos, pedimos una oración, una oración colecta. Después Dios nos habla con su palabra. Después Cristo nos habla por medio del sacerdote, nos da un sermón. Después reconocemos qué es lo que queremos en la vida, el credo. Y después le ofrecemos algo a Dios, el pan y el vino. Todo va a glorificar a Dios. El alma está limpia, está pura. Salimos afuera y nos ensuciamos. Afuera, dentro de la iglesia, somos santos. Fuera de la iglesia, volvemos a hacer lo mismo. Por eso tenemos que permanecer dentro de la iglesia. ¿Y cómo permaneciendo? ¿Cómo podemos permanecer? Obedeciendo los sacramentos. Amén. Que así sea. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y con el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. Glorifica al Señor Jerusalén. Obediencia a todas las cosas que Dios nos ha enseñado.
obediencia a los mandamientos y decretos que Cristo dejó. Él no vino solamente porque nosotros estábamos llevando una vida digna. Él vino porque no podíamos cumplir algo que Dios necesita que nosotros aprendamos. Una forma de vivir completamente diferente. Cuando Dios se aparece aquí y dice, si están cansados de ese yugo que era la ley, vengan y tomen mi yugo, es más ligero, es más simple. Y ese yugo tan ligero nos lleva a la presencia de Dios. Hace poco veíamos el sargento sirio que va con el profeta y el profeta le dice, sumérgete solamente 7 veces. Solamente 7 veces. Es el profeta de Dios. Es el instrumento. Dios hablando por un sacerdote, diciéndole qué es lo que tiene que hacer. Sumergirse 7 veces y tu lepra desaparecerá. Le dijo el sirio, se enojó. ¿Por qué? Porque queremos llegar al cielo por nuestra propia manera, forma. Uno de los esclavos le dice, no te pidió otra cosa más que sumergirte 7 veces. Cosa más simple, solamente hazlo. Adora al Señor, obedece y el día de mañana estarás tú con tu familia en el reino de los cielos. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.